Hola navegantas, navegantes y navegantos. En este artículo vamos a desmenuzar las diferentes facultades que tiene la inteligencia artificial para poder hacer una sociedad mejor, siempre que se utilice con buenas prácticas. Soy el Capitán Haddock y voy a navegar a tu lado en esta interesante noticia. Empecemos. Después de décadas de investigación y progreso en el área de la inteligencia artificial, parece que hemos llegado a un punto en el que la IA ya no se limita a conversaciones utópicas o distópicas sobre el futuro, sino a una realidad presente que afecta a todas las industrias, negocios y aspectos de la vida. Al igual que cualquier innovación tecnológica anterior, el impacto generalizado de la IA ha suscitado mucha preocupación, resistencia y reacciones violentas, incluidas acusaciones alarmistas de algoritmos como recipientes de sesgo codificado, armas de destrucción matemática y robots sexistas y racistas. Posibilidad de uso de la inteligencia artificial. ¿Podría la inteligencia artificial ser un arma improbable para mejorar las iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, conocida internacionalmente como DEIB? Es una pregunta que importa más de lo que los profesionales de recursos humanos tienden a pensar, sobre todo a la luz del impacto mediocre de las intervenciones típicas de DEIB. Por desgracia, recursos humanos parece mucho más temeroso de la IA que consciente de su utilidad. DEIB no es una excepción. El Dr. Thomas Chamorro Premusic, en su último libro, AI, Human, AI, Automation, and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique, ilustra que no hay duda de que la IA agregará valor en dos áreas específicas de DEIB. El primero es diagnosticar mejor las cosas, decirnos lo que realmente sucede en una cultura, revelar algunas de las dinámicas ocultas que subyacen a muchas de las interacciones críticas entre las personas en el trabajo, incluidas las fuerzas silenciosas que determinan por qué es más probable que algunas personas obtengan un ascenso que otros, particularmente cuando su desempeño no es la respuesta. Por ejemplo, la investigación muestra que incluso en ausencia de diferencias de género en los comportamientos laborales granulares cotidianos, los hombres tienen muchas más probabilidades de ser promovidos a roles de gestión y liderazgo. Si esto no se puede atribuir a comportamientos de trabajo más efectivos o diferencias reales de desempeño, entonces la respuesta es un sesgo. El segundo es poder medir realmente la inclusión, en particular si el estado demográfico o la identidad de alguien pueden predecir su estado real en el trabajo. La diversidad es fácil de cuantificar, al menos una vez que las organizaciones eligen sus categorías y objetivos. Por ejemplo, obtener más mujeres, minorías, trabajadores mayores, personas neurodiversas, etc. Pero la inclusión, que se trata de cómo se trata realmente a las personas, es mucho más difícil de evaluar y mucho menos de rastrear. La IA y las interacciones humanas. Piense en la IA como una herramienta de minería de datos, que es el equivalente a un rayo X para las interacciones humanas, y puede decirnos qué sucede cuando las personas interactúan entre sí, y cómo se trata a las personas cuando forman parte de grupos vulnerables o subrepresentados, especialmente en comparación con los que se benefician del privilegio. Esto es importante porque nos permite ir más allá de las percepciones y decodificar si hay sesgos en el comportamiento, que es lo que realmente deberíamos abordar. Hagamos un parón, esta información hay que procesarla bien. Bebe agua o un buen café, este contenido lo merece. Mientras, me ayudarías dándole a like y suscribiéndote, para ti es gratis y a mí me ayudas a seguir generando contenido de valor como este. Sigamos, esta noticia me encanta. A pesar del atractivo popular de las intervenciones de sesgo inconsciente, es hora de aceptar que hay muy poco apoyo científico por la idea de que las conductas tóxicas y la discriminación son producto de actitudes inconscientes o implícitas, o que concienciar a las personas de sus prejuicios es un enfoque válido para crear entornos de trabajo justos o equitativos. De hecho, no son los pensamientos de las personas lo que debemos monitorear, ya que los humanos están sesgados por diseño, por sus acciones. Durante miles de años hemos sido capaces de adherirnos a la etiqueta cortés y actuar amablemente con nuestros colegas y vecinos, mientras nos quejamos o nos quejamos de ellos en privado. Esta no es una mala medida de la civilización. Dado que no estamos preprogramados para abrazar o celebrar a aquellos que piensan o se ven diferentes a nosotros, aprendamos al menos a trabajar y vivir con ellos en armonía, lo que requerirá tolerancia y compasión racional, especialmente cuando somos incapaces de empatizar naturalmente con las personas,
precisamente porque parecen demasiado diferentes a nosotros. Es importante destacar que es perfectamente factible pensar en un mundo en el que los prejuicios humanos y la meritocracia puedan coexistir, y este escenario representaría un progreso sustancial. De hecho, dado que los sesgos humanos son un hecho, a menos que eliminemos a los humanos, el objetivo debe ser aprovechar los datos y la evidencia para promover prácticas más justas basadas en evidencia. En pocas palabras, si desea aumentar la meritocracia, debe alinear el éxito profesional de las personas con su desempeño real, definido como el valor que agregan a un equipo u organización. Aunque los últimos 200 años han visto un cambio sin precedentes, transición de una contratación más nepotista a una más meritocrática, tal como se manifiesta en la actual era del capital intelectual, todavía hay mucho margen de mejora. De hecho, si entra en cualquier negocio y le pregunta a un grupo aleatorio de empleados si en su empresa los que tienen más éxito, mayores, mejor pagados, etc., realmente aportan el mayor valor, probablemente se reirán de usted. Todavía queda bastante para utilizar la IA con cabeza. La política y el nepotismo todavía están vivos y coleando, y corroen dramáticamente los esfuerzos para crear organizaciones justas y efectivas, razón por la cual hay mucho menos progreso en D&I del que debería haber. Aquí es donde AI ayudará, revelar, así como exponer, la contribución real que las personas hacen a sus equipos y organizaciones, más allá de las percepciones y la opinión popular, purificar nuestra medición del desempeño y administrar a las personas en función de su rendimiento real, lo que, dicho sea de paso, poner a la cama la tediosa discusión sobre el trabajo híbrido y trabajar desde cualquier lugar. Considere cómo Uber usa la IA para administrar su ejército de conductores, alrededor de 3,5 millones. Uber no confía en los gerentes humanos para decidir si un conductor es mejor que otros, lo que seguramente desataría las preferencias, los sesgos y las opiniones subjetivas de ese gerente, que son indicadores poco confiables del desempeño de los empleados. En cambio, sus algoritmos miden la cantidad de viajes, los ingresos, las ganancias, las reclamaciones por accidentes y las calificaciones de los pasajeros del conductor. Por supuesto, algunos conductores pueden recibir una calificación injusta, demasiado alta o demasiado baja, debido a factores no relacionados con su desempeño real, como su género, raza o clase social, pero en el esquema general de las cosas, el nivel de ruido y prejuicio ser marginal en comparación con la calificación de desempeño típica otorgada a un empleado por su jefe. Sin duda, es poco probable que la IA o cualquier otro invento alguna vez elimine por completo el sesgo, porque los humanos están sesgados por diseño. De hecho, probablemente no querríamos erradicar por completo el sesgo incluso si pudiéramos, porque nos volvería muy aburridos, homogéneos y como robots. Por ejemplo, gran parte de la influencia positiva que las personas tienen entre sí cuando trabajan juntas se basa en actitudes subjetivas o sesgadas. Trabajo bien con X porque tenemos mucho en común, o contratar al líder X animará a las personas porque representa sus valores y creencias. Sin embargo, si estamos realmente interesados en crear sociedades más abiertas y diversas, es claramente útil mantener nuestros prejuicios bajo control. Esto comienza por aceptar que cuando somos libres de seguir nuestros instintos o intuición, rara vez somos tan abiertos de mente como nos gusta pensar. Abandonados a sus propios dispositivos, los gerentes contratarían principalmente a personas como ellos y promoverlos en función de la similitud de sus opiniones, que es la receta adecuada para crear un culto en lugar de una cultura saludable. Del mismo modo, sin las herramientas y los datos para revelar cómo se trata a las diferentes personas en el trabajo, particularmente cuando son diferentes, los líderes continuarán perpetuando su engaño egoísta de haber creado una cultura inclusiva, una experiencia compartida solo por aquellos que continúan disfrutando los privilegios nepotismos de pertenecer al endogrupo. Y aquí acaba este artículo. Ahora está en tu mano generar el futuro. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la noticia y cuál es tu pensamiento de la misma. Ya sabes, suscríbete, dale al like y comparte esta información. Todos merecen estar informados y tú eres la pieza clave para que suceda. Me ha encantado navegar a tu lado en esta noticia. Juntos se puede construir un mundo mejor. Se despide el Capitán Haddock. Hasta pronto.